Muy buen día, jóvenes. Perdón por la tardanza. Estuve con unos problemitas aquí con mi lab, pero ya estamos aquí. Ok, antes de comenzar, es la primera clase que tenemos, ¿verdad? Sí. No sé por qué somos tan pocos. ¿Me oyen? Buenos días, profe. Sí, lo escucho. Ok, es la primera clase, ¿verdad? No hemos tenido antes otra sesión, no habíamos visto nada, ¿verdad? Nada de nada. Es el primer contacto. Ok. Bueno, una disculpa por todo, por esto. La primera semana de clases se suponía que teníamos un curso de dibujo. Al momento, a la hora se canceló todo. Nos avisaron ya cerca de las 10:30 que ya no había curso, entonces, no, disculpe, la semana anterior tuve un problema familiar y se me complicó. Entonces, pido una disculpa por esa situación. Entonces, tenemos de ir un poquito rápido para aprovechar, bueno, para recuperar el tiempo perdido. Antes de esto ya, antes de eso, ¿de qué semestre son ustedes? Una pregunta así muy. Pues, el mío es el 10º. Ok, el otro compañero. Ok, no nos dice nada. Compañero, no sé si A está. lo mejor, a lo mejor también no. Ok, tú me has aceptado que entre más compañeros. Para que vayan bien. Bueno, antes de comenzar, las clases iban a ser, íbamos a grabar lo que eran las sesiones, subirlas posteriormente a un canal de YouTube y yo les iba a mostrarlo para esa forma toda la clase. Sí, Pero por cuestiones del Departamento de Desarrollo Académico, nos comentaba que no era posible, bueno, querían que diéramos las clases a la hora que fuera. Ahora, yo entiendo que muchos de ustedes trabajan o por eso de la pandemia pues tuvieron que prácticamente dividirse en dos. Lo que yo estaba haciendo con sus compañeros escolarizados es dar la clase a la hora, pero grabar todo lo que se esté viendo. Por ejemplo, ahorita toda esta clase de que comenzó, ha estado grabando, esta clase se va a subir a mi canal de YouTube y yo en la página le subiré el link. Pero por favor, no tomen eso como que, pues lo va a grabar y a cualquiera lo subo. No, traten de entrar a la clase. Lo subo a YouTube para, en caso de que por alguna razón no pudieran entrar, vean el video y vean los videos que están haciendo. No sé si tengan alguna duda, pregunta sobre esto. entonces tiene que ser ya predefinida la hora establecida. Sí, sí, te digo, la clase empezaba a 9:45, entonces digo, tuve problemas con mi red, bueno, con la lab, pero va a tratar que sea a la hora de 9:45. Ahora, espero que no abarcar todo el tiempo posible. Como ahorita lo estoy grabando en Zoom porque Zoom nos da la posibilidad de directamente lo que estamos viendo lo va a grabar. El problema de Zoom es que nada más nos da tiempo de 40 minutos, entonces hay que cierro el video a los 40 minutos y volver a entrar al mismo espacio por otros 40 minutos. Entonces ahora hay que estar así, como que brincando, bueno, y entrando y saliendo cada 40 minutos. Sí, porque lo que era Google Meet no te da esa posibilidad de grabar, es un programa externo, pero también son de paga. Entonces, pues, ahorita la institución no nos saque, bueno, estamos haciendo problemas con eso. Y la solución más fácil que tuve fue utilizar Zoom.
¿Alguna otra duda, pregunta para los que están conectados apenas? A sus compañeros que las clases ya por disposición de desarrollo académico serán a la hora establecida. Esas clases son grabadas para que en caso de que no pudieran entrar por X o Y razón, las puedan ver posteriormente. ¿Dudas con respecto a esta modalidad? Para los que acaban de entrar. Está bien, profe. Ok, igual toman conmigo mis videos. Sí, yo no. Yo tampoco. Ok. Ok, bueno, sí. No, bueno, los que toman videos conmigo sería lo mismo, pero creo que aquí no es la... no aplica. Muy bien, entonces comenzaremos con ya la clase. Entonces, me comentaban que con ustedes no había tenido ningún acercamiento, no habían visto nada de nada. Entonces comenzaremos desde el principio. La clase es de convertidores electrónicos y potencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algún comentario? Ok. Entonces la clase es de convertidores de potencia, convertidores electrónicos de potencia. Esos convertidores electrónicos, lo que vamos a ver en esta clase es pasar de ciertos voltajes, vamos a decir, corrientes en alterna y corrientes en directa. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un voltaje en corriente alterna y un voltaje en corriente directa? ¿Alguien me diga que pueda decirnos cuál es la diferencia que encuentra en una corriente alterna y una corriente directa? Bueno, una es que tiene ciertos picos de voltaje, ¿no? Y la otra se supone que es estable. ¿Sí? Esa sería tal vez la principal característica en la parte directa. En alterna no tanto que tenga picos, sino que va oscilando respecto al tiempo. Va teniendo un pico máximo y un pico bajo, pero siempre sigue siendo continua. O sea, siempre sigue siendo la misma, a menos que existan ruidos que puedan alterarla. Pero sí, como dijo el compañero, esa sería tal vez sería la principal diferencia. Directa siempre se va a mantener estable. Va a mantenerse en un solo voltaje, no va a variar respecto al tiempo. Alterna sí. Puede ser de más o menos 10 volts, más o menos 20 volts, 120 volts, dependiendo de la fuente que tengamos. Ahora, en esta clase lo que vamos a estar viendo es cómo pasar de una corriente alterna a una corriente directa. Y la inversa, cómo pasar de corriente directa a corriente alterna. Cada uno de esos convertidores tiene un nombre especial. Inclusive vamos a ver dos convertidores que es convertir corriente directa a corriente directa y corriente alterna, convertirla a corriente alterna. Ustedes preguntarán, ¿para qué queremos convertir corriente directa a corriente directa, no? Bueno, las aplicaciones que se encuentran en ese tipo de convertidores es, el ejemplo de convertidores de directa a directa, es, tú tienes tal vez una fuente de voltaje o de energía, supongamos un generador eólico de 10 volts, pero tienes un ampere. Y tú quieres conectarlo tal vez a un motor, pongamos. Pero ese motor no trabaja a 10 volts, trabaja a 5 amperes, a 5 volts, pero necesitaría 2 amperes. ¿Qué es lo que hacemos con los convertidores? Bajar el voltaje de corriente de DC, que está en 10 a 5, y aumentar la corriente. ¿Qué se espera con esos convertidores? Que las potencias sean las mismas. Recuerden que potencia es igual a voltaje por corriente en los dos extremos. Entonces, se espera que las potencias tengan lo mismo. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿se puede utilizar algún transformador? No, la idea de los convertidores de CD a CD es que no tengamos más elementos que bobinas y
capacitores. Muy bien. Profe, ¿Sí? entonces esto podría aplicar, por ejemplo, que yo quisiera colocar un motor en un pozo de agua para que pudiera extraer el agua con el viento. Sí, sí se podría. Necesitas un generador eólico lo suficientemente potente, hablando de potencia, para poder soportar el motor, pero en teoría sí se podría. El maestro, bueno, el que es el director, el maestro Marco Chávez, él trabajó en tesis de maestría en un generador eólico. Desconozco en estos momentos, bueno, no recuerdo bien cuánto voltaje, cuánta potencia te daba la salida, pero sí podrías aplicar un convertidor para utilizar ese generador eólico para poder alimentar un motor. En teoría sí se puede. El problema sería buscar la potencia, pero sí. Exactamente, porque bueno, ya tendría que tomarse en cuenta con la profundidad, ¿no? O eso no afecta. Pues digo, sería buscar ver algo que te dé suficiente potencia para aumentar el motor. El problema de los motores es simplemente el arranque. En el arranque te consume un montón de corriente. Entonces ahí es donde tal vez sería el problema. Sería ver la forma de cómo lidiar un poquito con eso. Pero sí, digo, en teoría sí se podría. Quizá después me ayuda, porque eso creo que es lo que quiero hacer. Pero puedes hablar un poquito más fuerte, no se te escucha muy bien. Le digo que ahí después me ayuda, me apoya en eso, porque eso es lo que pretendo hacer. Ok, sí, 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 no, eso no hay problema. Ahora, aquí el problema bueno, vamos a ver qué convertidor conviene más. Si convertir de corriente alterna, de corriente directa alterna, de alterna directa, o incluso los convertidores de CD a CD o de corriente alterna a corriente alterna. De aplicación. Ahí el problema que radica, y vamos a ver cuando vemos los convertidores, ya más a detalle, es el control. Todo está en un control para poder manejarse. Veremos más adelante cómo veremos esta parte, pero sí, no hay problema en eso, eso podría ser. Ok, ahora vamos a ver un poquito de general qué es la electrónica de potencia. Y los circuitos eléctricos de potencia convierten la energía eléctrica de un tipo en otro utilizando dispositivos electrónicos. Es decir, lo que acabamos de comentar. Yo pretendo convertir un cierto tipo de corriente, puede ser alterna, a una corriente directa. ¿Con qué? Utilizando diodos, transistores, SCRs, triads, capacitores, bobinas, todos esos elementos me van a poder ayudar a convertir esas corrientes. Ahora, los circuitos de corriente, perdón, los circuitos electrónicos de potencia funcionan utilizando dispositivos semiconductores como interruptores para controlar y modificar una tensión o corriente. Veremos, bueno, ¿alguien se acuerda de algunos dispositivos semiconductores que hayan visto en su materia de electrónica analógica? De hecho, los acabo de comentar. Bueno, algunos semiconductores pueden ser el diodo y el transistor, que son los más famosos. Ellos, si se van a acordar, de hecho lo veremos más adelante en esta clase, funcionaban como llaves de agua. Abrían y cerraban circuitos, dependiendo la forma en que estuvieran conectados. Ahora, las aplicaciones típicas de electrónica de potencia son, entre otras, la conversión de corriente alterna en corriente continua o corriente directa, la conversión de corriente continua en corriente alterna, la conversión de una tensión continua no regulada a una tensión continua regulada, y la conversión de una alimentación alterna de determinada amplitud y frecuencia en otra amplitud y frecuencia distintas. Entonces aquí vemos lo que les comentaba. La primera, lo que es convertir de corriente alterna a directa, digamos, eso lo hacemos diariamente. Pero lo que es convertir de corriente continua a corriente continua, de corriente alterna a corriente alterna, pues ¿para qué nos va a servir? A lo que vemos ahí. Por ejemplo, les comentaba de convertir de corriente directa, ¿no?
ustedes convierten un voltaje muy alto a muy bajo, pero de una corriente muy baja a una corriente muy alta. Y en el caso de convertidores de corriente alterna, lo que vamos a modificar es amplitud y frecuencia. Podemos tener mucha amplitud, pero la frecuencia bajaría demasiado. Y viceversa, yo quiero que tenga una frecuencia muy alta, pero la amplitud bajaría. Esos son para aplicaciones muy, muy específicas. Por ejemplo, convertidores de DC, en el caso que dice el compañero sobre el motor, pues necesitamos un análisis muy detallado para saber cómo hacer el convertidor. Porque veremos cuando ya veamos a detalle ese convertidor, para poder construir uno, es necesario construirlo exactamente con los valores que calculemos. Un simple desfase de valores nos puede provocar que nuestro convertidor no funcione correctamente o no dé el valor que nosotros queramos. Entonces, aquí en este caso hay que ser muy, muy precisos en esos valores. Ahora, los avances conseguidos en la capacidad de computación de los semiconductores, combinados con el interés por mejorar el rendimiento y las prestaciones de los dispositivos electrónicos, han convertido a la electrónica de potencia en un área de la ingeniería electrónica de rápido crecimiento. Por ejemplo, todas las computadoras que nosotros manejamos están hechas de transistores. Dentro de sus procesadores hay millones y millones de transistores ahí. La tecnología ha avanzado tanto que existen transistores que miden alrededor de los 5 nanómetros. Es decir, podemos tener en nuestra uña millones de transistores. ¿Cuál es el problema ahorita con este tipo de tecnología? Ha avanzado tan rápido, de hecho había una gráfica que mostraba que para 2021 tenía que bajar otro nanómetro. El problema radica en que hacer esta tecnología ya se ha vuelto demasiado cara. O sea, hacerlos todavía más pequeños cada vez se vuelve más caro. Y no hace mucho, un año y medio, las compañías dedicadas a procesadores habían comentado que iban a parar ese desarrollo unos 5 años, en lo que los precios del silicio y los materiales que utilizan bajaran para que no sea tan costoso, porque ya se había vuelto no se había vuelto costeable. O sea, sí lo desarrollaban, pero pues era muy difícil poder venderlo. Y además, pues la velocidad que tiene uno actualmente, pues no era necesario que bajara más la velocidad. Entonces ahorita estamos, digamos, en un stand-by en ese tipo de tecnología. Ahora, las aplicaciones que utilizan dispositivos de computación son muy interesantes debido a las relativas bajas pérdidas de potencia en el dispositivo. Y bueno, ¿a qué se refiere esto? Comentaba, si se ponen clases de electrónica analógica, verán que al momento de hacer conmutaciones, utilizando un transistor, podemos utilizar un transistor como si fuera un amplificador, pero también utilizábamos lo que era la parte de saturación corte, lo que permitía que nuestro circuito pasara o no pasara corriente. Pero al hacer esa conmutación, se veía que no había tantas pérdidas de corriente a través de él. Simplemente era muy poco lo que se podía perder ahí. A diferencia de otros dispositivos donde se puede perder mucha potencia, por ejemplo, los transformadores. Ahí sí, existe mucha pérdida de potencia a través del calor. Con los transistores de potencia también existe pérdida de calor, pero no es tan grande como para poder preocupar. Entonces, cuando el interruptor es ideal, es decir, un transistor que es visto de forma ideal, la tensión de conmutación o la corriente de conmutación va a ser igual a 0, lo que hace que el valor de la potencia absorbida por el interruptor también sea 0. Es decir, si lo tomamos como si fuera un interruptor ideal, pues no va a haber pérdidas ahí. Sabemos, por lo que acabamos de comentar, que siempre va a haber una pérdida, siempre, siempre, tanto en calor como en resistencia de los materiales, siempre hay pérdidas, pero hay que buscar la forma de que sean lo menos significativas para que no nos afecte a nuestro circuito. Ahora, los dispositivos reales absorben algo de potencia cuando están en conducción y cuando tienen lugar las relaciones entre los estados de conducción y no conducción, lo que acabamos de comentar. Aunque el rendimiento del circuito puede ser todavía bastante alto. Eso depende mucho del tipo de circuito que estemos manejando. Algunos dispositivos electrónicos, como los transistores,
También pueden operar en un rango lineal, donde la tensión como la corriente son distintas a cero, aunque es conveniente utilizar esos dispositivos como interruptores en las aplicaciones de potencia. Entonces aquí vemos que para la parte de potencia no es conveniente utilizar transistores en forma de amplificador. Veremos que sí hay algunas aplicaciones, por ejemplo, los amplificadores de audio, pues son transistores de potencia que van a amplificar el sonido, pero son en ocasiones muy distintas. Y el problema en esos amplificadores, si han abierto uno, tienen muchos disipadores de calor, se consume demasiada energía ahí. Entonces, pues sí sirve, pero para lo que vamos a ver en esta clase, no se utilizará lo que es la amplificación de potencia. Ahora entraremos a lo que es la clasificación de los convertidores. El objetivo de los circuitos electrónicos de potencia consiste en adaptar los requisitos de tensión y corriente de la carga del generador. Es decir, tengo una generación de energía, tengo que ver cuáles son los requisitos que me pide mi carga. Puede ser la carga, puede ser una resistencia, puede ser un motor, puede ser cualquier cosa. Entonces hay que saber qué me está pidiendo. Los circuitos electrónicos de potencia convierten una forma de onda de corriente o de tensión de cierto tipo o nivel en otro. Por eso se lo denomina convertidores. Simplemente porque convertimos de una señal, sea lo que sea, a otra señal, sea lo que sea, totalmente diferente. Se podrán parecer que son senoidales, podrán parecer que son de corriente directa, pero los valores que van a tener son completamente distintos. Por eso la palabra convertidor. Entonces los convertidores se clasifican según la relación que existe entre la entrada y la salida. Aquí vemos aquí un pequeño dibujito en el cual podemos ver cuál sería la relación. Si yo tengo de entrada una corriente alterna y lo quiero pasar a corriente directa, el convertidor lo podemos llamar como rectificador. Y si yo tengo de entrada una corriente directa y lo quiero pasar a corriente alterna, lo llamaremos inversor. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿Hay dudas? Ok. Entonces tenemos cuando la entrada es corriente alterna y la salida va a ser corriente continua. Es decir, el rectificador. Los convertidores de corriente alterna a corriente directa producen una salida continua a partir de una entrada alterna. La potencia media se transfiere desde un generador de alterna a un cargador de corriente continua. Es decir, yo puedo tener una fuente, por ejemplo, la corriente que nos da CFE. Yo puedo tener ahí corriente alterna, pero al final yo busco un dispositivo que necesite corriente directa. Por ejemplo, una consola de videojuegos. La consola de videojuegos al final va a necesitar una corriente directa. Dentro del dispositivo, lo que tengamos en la consola, adentro tiene que haber fuerzas un rectificador. ¿Por qué? Está alimentándose a través de la corriente de CFE que nos envía, que son 120 volts en corriente alterna. Va al cable, llega a nuestro dispositivo y dentro de él ha de haber un rectificador para que nos dé un voltaje en corriente directa que requiere la consola. Entonces, a esos convertidores de corriente alterna a corriente directa se les denomina físicamente como rectificadores. Por ejemplo, un convertidor de corriente alterna a corriente directa permite que los circuitos integrados operen a partir de una tensión alterna de la línea a 60 Hz, convirtiendo la señal alterna en una señal continua de la tensión apropiada. 60 Hz, ¿por qué? Porque lo que se envía CFE, si viviéramos en Europa, serían 50 Hz, que ahí es el estándar allá. Entonces, lo que vamos a buscar son dispositivos que nos ayuden a transformar esa corriente alterna de 120 volts a 60 Hz o 220 si fuera trifásica a una señal completamente continua, es decir, sin cambio. Ahora, cuando tenemos nuestra entrada de corriente continua a corriente alterna, se lo denomina como inversor. En el inversor, la potencia media fluye desde el lado de corriente continua hacia el lado de corriente alterna. Es decir, yo tengo una fuente de corriente alterna.
Algo que no sé si lo habían escuchado antes, pero la única fuente de energía que te da una corriente alterna 100% pura, es decir, sin alguna conversión, sin alguna resonancia, o sea, totalmente lineal, son las baterías. Es la única fuente que te va a dar continua. Ahora, de ahí puede haber otras cosas como reguladores de computadora que te puede dar un voltaje directo. Pero si tú vas y observas con un osciloscopio, podrás notar que existen algunas resonancias. Tal vez sean muy pequeñas y tú no, y el dispositivo que va a alimentarse no lo nota, pero existen. Entonces, sí existe una diferencia en lo que puede ser la alimentación de una batería a la alimentación de una fuente de poder. Entonces, esa fuente de poder, esas fuentes lo que van a hacer es transformar ese voltaje en corriente continua a una señal indirecta, perdón, en alterna, con una frecuencia y una oscilación dada. Por ejemplo, tiene un ejemplo. Incluye una generación de tensión de 120 volts eficaces, o sea, 100 volts RMS, a 60 Hz a partir de una batería de 12 volts. Y la colección de una matriz de células solares con un aparato eléctrico. Por ejemplo, él lo muestra. Tenemos celdas solares, por ejemplo, en su casa. Pueden tener en tu techo algunas celdas solares. La energía que capta pues, del sol y la forma en que los paneles solares nos envían ese voltaje es en forma de corriente directa. Entonces nosotros queremos hacer una inversión o invertir ese voltaje de 12 volts a 120 20 volts con una frecuencia de 60 Hz. Y se puede lograr con un inversor. La podemos pasar de una corriente alterna que nos da, perdón, una corriente directa que nos da un panel solar y alimentar, bueno, y proporcionar una corriente alterna de 120 volts para alimentar toda una casa. ¿Qué es lo que hacen en Polura? Están haciendo lo que hacen los que usan paneles solares. Ahí lo que tienen ellos es captan la energía del sol y la almacenan en baterías. Las baterías a su vez están conectadas a un inversor para que ellas puedan alimentar los voltajes a las casas. Ahora, lo que les comentaba al principio de la clase, lo que era el convertidor CD, CD o CC. ¿Qué resulta útil cuando una carga requiere una corriente o una tensión continua específica, normalmente regulada? Pero el generador tiene un valor de continuo diferente o no regulado. Por ejemplo, a partir de un generador de 5 volts, desde el de 12 volts, queremos obtener 5 volts. Comentaba, todos ustedes tienen un motor que funciona a 5 volts, pero tienen su fuente de voltaje de corriente directa a 10. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bajar voltaje y subir corriente. Simplemente hacemos esto con el convertidor. Y finalmente, tenemos lo que es el convertidor con una entrada de corriente alterna y salida de corriente alterna. El convertidor de corriente alterna con corriente alterna puede utilizarse para cambiar la amplitud y o la frecuencia de una señal alterna. Un ejemplo sería un simple atenuador para la iluminación doméstica y un control de velocidad para un motor de inducción. Supongamos que queremos controlar un motor que tiene una frecuencia dada, que trabaja a 60 Hz, y queremos modificar la frecuencia utilizando un convertidor CA. Y con la iluminación tenemos cierta frecuencia de iluminación, queremos que sea la amplitud sea un poco más baja, podemos modificarlo a través de un convertidor de CA. Y aquí tenemos un pequeño dibujito en el cual agruparía todo lo que acabamos de ver. Entonces, les hemos dicho que si yo quiero, bueno, si yo tengo una entrada, una limitación de corriente alterna, yo lo modifico a corriente directa, lo llamaré rectificación. Y si yo tengo una entrada de corriente directa y quiero pasarlo a una corriente alterna, lo llamaré inversor, teniendo en cuenta que existen convertidores de CA a CA y convertidores de DC a DC. Hasta ese punto, ¿alguna duda? No, Inge, por el momento no. No, ninguna.
Más, bueno, aquí tenemos otro diagrama en el cual tenemos lo mismo, es una fuente de corriente que es alterna, pasa por un convertidor, ese convertidor lo convierte, de redundancia, o rectifica a una corriente directa, esa lo almacenamos en una capacitor o puede ser otra batería, y a su vez lo volvemos a convertir, o hacemos el inversor, para volver a sacarlo a CA. Aquí tenemos el motor. Entonces podemos hacer toda esta transformación, y lo que se busca al final es que no existan demasiadas o pérdidas en potencia. O sea, que no tengamos muchas pérdidas de energía, tanto transformar de aquí a este punto. ¿Okay? Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? No, Inge. No. Ok. Bien, bueno, nos quedan 8 minutos todavía aquí en este chat. Si por alguna razón se pierde, vuelvan a entrar al mismo link que les acabo de enviar para seguir con la clase. Ok, Sí, entonces, está bien. Ok, está bien. si no entran, envío un mensaje a la página para que vuelva a abrir otra sesión y yo les mando el link para que puedan entrar. Ok. Entonces, ¿cómo podemos hacer esas interacciones entre los diferentes convertidores? Ya sea un inversor, un rectificador o los convertidores entre voltajes del mismo tipo. Pues se logra a través de interruptores electrónicos. Por eso el nombre de electrónica de potencia. Si fuera manual, pues simplemente con el interruptor bajo y cierro el circuito, pero la intención es que todo sea de forma automática. Entonces tenemos el primer paso. Tenemos el dispositivo conmutador. Los dispositivos de conmutación concreto utilizando los circuitos electrónicos de potencia varían según el estado actual de la tecnología de dispositivos de semiconductores. Los dispositivos semiconductores se modelan normalmente como interruptores ideales, con el fin de poder centrarse en el comportamiento de un circuito. Los interruptores se modelan como cortocircuitos cuando están activos y como circuitos abiertos cuando no lo están. Entonces, todo lo que vamos a ver de dispositivos semiconductores lo veremos como si fueran interruptores. Simplemente van a abrir y cerrar. Solamente eso. Por eso la palabra de conmutación. Ahora, el primer elemento que tenemos es el diodo. El diodo es el interruptor electrónico más simple, no se puede controlar, y en el sentido de que son las tensiones y corrientes del circuito los que determinan los estados de conducción y de corte del diodo. Si el diodo está polarizado de forma directa, es cuando la corriente es positiva y pasa. Pero si el diodo está conectado de forma inversa, el diodo no deja pasar voltaje, es cuando el voltaje VD es negativo. Y en el caso ideal, el diodo se comporta como un cortocircuito cuando está polarizado en directa y se comporta como un circuito abierto cuando está polarizada en inversa. Si se van a acordar en sus clases de electrónica analógica, ese dispositivo en particular no deja pasar corriente por los elementos que tiene internos. Se van a acordar, tiene un elemento P y un elemento N. El elemento P tiene una saturación de protones y el elemento N, tiene una saturación de electrones. Lo que van a hacer estos es, al momento de unirse, se van a empezar a hacer uniones, para la redundancia, entre dos huecos que tienen los elementos, el elemento P, van a ser llenados por los electrones que tengan el elemento N. Al momento que ustedes le ponen corriente, si lo conectamos de forma directa, es decir, voltaje positivo en la parte P y voltaje negativo en la parte N, va a haber una saturación de electrones, provocando que exista un flujo de corriente. Si recuerdan, existe una banda, no proviene el nombre ahorita, pero es una banda que se forma al momento que se hacen las uniones de electrones con los huecos. Cuando conectamos de forma directa, esta banda va a ser muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita.
provocando que exista flujo de electrones. Si se conecta de forma inversa, ese voltaje, bueno, esa banda va a empezar a crecer, provocando que no permita el flujo de electrones, provocando que no exista corriente y no pase el circuito. Entonces, este elemento es el elemento del diodo. ¿Cómo nos va a ayudar a la regulación de voltaje? Pues simplemente a través del voltaje que esté alimentándose. No es controlado como lo veremos ahorita con el transistor. Que el transistor son interruptores electrónicos utilizados en circuitos electrónicos de potencia donde desea controlar la activación del circuito del interruptor. Es decir, yo quiero controlar esa activación, no como en el caso del diodo que él solito se va a activar y desactivar dependiendo del voltaje. Aquí no. Aquí yo controlo esa activación. Los tiristores, que son familia de los transistores, constituyen una familia de dispositivos de 3 terminales, entre los cuales se encuentran los rectificadores controladores de silicio, SR, el TRIAC, el tiristor de bloqueo por puerta, GTO, y el transistor MTC, o transistor controlado por MOS, que es metal óxido semiconductor, que es un tipo de tecnología que se utiliza mucho en lo que es los PICs, de algunos otros dispositivos como lo es Raspberry. Y transistores formados por 3 terminales, que son el ánodo, el cátodo y la base puerta, o gate, dependiendo del dispositivo. A veces se utilizan los términos tiristor y SCR como sinónimos, pero los tiristores pueden soportar altas corrientes y altas tensiones de bloqueo en aplicaciones de alta potencia. Pero las frecuencias de computación están limitadas a valores entre 10 y 20 kHz aproximadamente. Entonces, para frecuencias demasiado altas, pues no nos serviría tal vez un tiristor. Para esto, el SCR entra en conducción. Bueno, cuando el SCR entra en conducción, hay que aplicar una pequeña corriente de puerta cuando la tensión ánodo-cátodo sea positiva. Una vez que el dispositivo haya entrado en conducción, la señal de puerta deja de ser necesaria para mantener la corriente del ánodo. Entonces, en el caso de SCR, simplemente necesitamos un voltaje en la puerta para activar en cierto momento y el SCR se va a quedar activado. Y entonces el SCR continuará conduciendo mientras la corriente de ánodo siga siendo positiva y esté por encima de un valor mínimo denominado valor de mantenimiento. Muy parecido a lo que es el diodo, que se van a acordar para que pueda conducir hay que pasar una barrera de 0.7 en los diodos de silicio convencionales. Mis jóvenes, cerraré tantito, bueno, ya falta un minuto, menos de un minuto, entonces voy a parar la sesión y cierro para que vuelvan a entrar ahorita. Ok.